Pues muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta presentación y a esta clase que está titulada como tal, El fascinante mundo de la fascia, y que es una intro a un retiro que estaré impartiendo del 14 al 17 de marzo en un lugar llamado Zuca, y que estamos aquí compartiendo unas hermosísimas fotos, y que tenemos además el honor de tener al fotógrafo, autor de estas fotografías, que es Ay. el queridísimo Jorge, que está aquí presente. Y bueno, tuvimos un deleite el año pasado de volver a reunirnos, de vernos en persona, de poder abrazarnos, que creo que es algo muy, muy hermoso que nos permite entrar en sintonía, entrar en regulación. Las que me conocen este lenguaje he dirigido mucho a la comprensión del sistema nervioso, ¿no? Creo que como personas estamos demasiado situados en la mente, y el hecho de que llevamos nuestra experiencia constantemente a la mente, entramos en eso que hoy en día se conoce como la red por defecto. Y la red por defecto es como ese entramado del cerebro que nos mantiene rumiando constantemente y inmersos en nuestra preocupación constante. Y la realidad es que si nosotros accedemos al cuerpo vía la relajación que podemos tener a través del sistema nervioso por medio del movimiento, por medio de la respiración, por medio de posturas de yoga, ¿no? Mucha gente a mí me dice, ¿qué das? ¿Ya no das yoga? Le llamo vitalidad somática, y yo le llamo vitalidad somática a lo que yo imparto, porque creo que es mucho más trascendente el lenguaje que te lleva a la escucha, que te lleva a descubrir todas las cualidades de movilidad que tenemos, mantener la funcionalidad de movimiento, que es indispensable. Yo creo que nadie queremos perder nuestro cuerpo. Y sin embargo, tristemente, nuestra sociedad y tal como la vivimos, nos hace con frecuencia perder funcionalidad, y damos por un hecho, ¿no? De repente vemos como que ya a cierta edad, y tenemos también esa idea, ¿no? A cierta edad ya no puedo caminar tan a gusto, ya no me puedo mover tan rico, es normal que pierdas equilibrio, es normal que pierdas musculatura y entres en sarcopenia, pero eso no es cierto. El cuerpo está diseñado para el movimiento, y como está diseñado para el movimiento, cuando tú mantienes al cuerpo en un movimiento correcto, en un movimiento, pero correcto no desde una mirada externa. Una de las premisas muy importantes de esto es que el cuerpo sabe, y el punto de partida de que el cuerpo sabe es precisamente que sabe porque se creó a sí mismo. Entonces, esta idea de que el cuerpo se crea a sí mismo desde la primera célula, en cierta manera es un proceso con el que continúa para el resto de su vida. O sea, siempre estamos en creación constante, a menos que justo anulemos nuestra capacidad de continuar evolucionando, que esa es nuestra tarea fundamental, ¿no? Entonces, el título del retiro, que es Despertemos nuestra conciencia holográfica, se refiere mucho a que nosotros somos un ser multidimensional, y que hoy en día creo que tenemos dos posibilidades. O nos enamoramos del mundo virtual, de la inteligencia artificial, que bueno, yo retaría mucho la palabra de inteligencia artificial, porque creo que la inteligencia artificial es una manera de plagiar inaudita, ¿no? Muy tremenda, muy funcional, pero muy tremenda. O podemos decir, bueno, si en mi ser hay una tecnología poderosísima, ¿por qué no voy yo a acceder a esa tecnología? Y esa tecnología que tenemos en el interior nos la han venido platicando todas las tradiciones ancestrales. O sea, cuando hemos oído hablar de centros energéticos, de chakras, de meridianos, del tercer ojo, y creo que por muchos años, yo soy una practicante desde hace muchos años, eh, eh,
creo que lo teníamos como separado, ¿no? O sea, como que ese lenguaje medio esotérico, místico, es algo así como interesante para estudiar, pero mientras tanto, pues nos dedicamos a hacer asanas. Y creo que si solo hacemos las asanas sin contextualizar qué comprende, pues muchas veces no nos damos cuenta de la dimensión que tiene el movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, habiéndoles compartido estas imágenes que nos remiten a ese espacio que es donde tendremos el retiro del 14 al 17 de marzo y que les doy la bienvenida, ojalá se animen. Es un regalo extraordinario. Primero para mí disfrutar a cada uno de los participantes y creo que a cada uno de los participantes disfrutarse entre sí, porque la mejor forma de la regulación es estar en compañía de gente con la que te puedes mirar desde la compasión, desde la empatía, desde el respeto. Ese es un alimento extraordinario. Entonces, te pido, Armando, si quieres dejar de compartir, Ujú. para que pueda adentrarme, mira, pueda adentrarme aquí en la plática. Entonces, al final, si quieren hacer preguntas, con muchísimo gusto, para que puedan aclarar cualquier duda que tengan, ya sea del retiro o de lo que vamos a hacer. Entonces, menciono, yo hoy por hoy le llamo vitalidad somática a la propuesta de movimiento que nació de un entramado de mi experiencia a lo largo de muchas décadas, ya mejor ni digo cuántas, pero de muchas décadas, en las que, habiendo sido practicante de yoga y después adentrándome en el mundo de la inteligencia somática y del despertar de la conciencia somática, y bueno, otros estudios que tienen que ver con Qigong, con movimiento funcional, con medicina china, con Ayurveda, o sea, como que empezó a tejerse en mí y también mucho interés por la geometría sagrada, que hoy en día es una de mis grandes pasiones. Empecé a darme cuenta que como seres humanos, como cuerpos mismos, estamos diseñados de una manera maravillosa. O sea, nuestras tradiciones místicas nos hablaron de que hay una red en la que habitamos como personas todos y que estamos conectados. Esa red que pensamos a nivel externo, hoy por hoy se conoce como campo morfogenético. Podemos incluso investigar, ¿no? Cómo, por ejemplo, las ballenas tienen una comunicación a distancia con sus cantos, a distancias de kilómetros, donde esa comunicación solo puede ser simultánea por resonancia y porque hay una red de comunicación que permite eso fuera del concepto que tenemos de tiempo y espacio. Entonces, eso nos dice que nosotros como seres humanos, o sea, nos estamos conectando a nivel del universo. O sea, hoy por hoy no es tan válido solo definirnos como, ay, pues yo soy este cuerpecito y que a lo mejor hasta me molesta si estoy pasada de peso, no estoy pesado de peso. Sí. O sea, que perdemos un poco como la grandeza y la magia de decir cómo este cuerpo es universal, está conectado al cosmos, es mucho más que solamente yo aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué no despertar esa conciencia holográfica? Y como decía, el lugar, bueno, puede interesarte la tecnología externa, pero la realidad es que nosotros somos una inteligencia con una tecnología que todavía no hemos dimensionado. Y esa tecnología que no hemos dimensionado, pues es precisamente la tecnología que nos va a permitir hacer un cambio y una transformación de conciencia que está necesitándose en el mundo. Sí, menciono aquí que yo soy también muy apasionada de la astrología y que en los últimos años me he vuelto a adentrar en la astrología ya con una dimensión mucho más interesada en todas esas fuerzas cósmicas en las que todos estamos trabajando, en las que todos estamos, y ya no tanto verla como a lo mejor mucha gente la ha visto como predictiva, como si me va a pasar esto, yo voy a lograr lo otro, sino darnos cuenta que si comprendemos ese lenguaje, cito aquí a un gran astrólogo con el que estoy estudiando, que se llama Juan Carlos Gómez, y él dice, la astrología no es de que la creas o no la creas, es un lenguaje.
O sea, tú no te cuestionas si crees que existe el francés o existe el italiano o existe el inglés. Simplemente sabes que si aprendes ese idioma, puedes hablarlo. Entonces, eso es la astrología, un lenguaje que nos puede orientar sobre cómo podemos nosotros entrar en resonancia con este momento histórico tan trascendental y en el que fundamentalmente nos necesitamos los unos a los otros. Nuestra habilidad más grande es la empatía, es la compasión, es la resonancia con el otro. Y la necesitamos fortalecer, la necesitamos activar, la necesitamos revitalizar. Necesitamos subirnos sobre ella y hacer algo importante. Entonces, como mencionaba, voy a compartirles algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con el mundo de la fascia. Como decía, vivimos en una red de comunicación como aquella que puede comunicar a las ballenas, a los delfines, en una distancia que no podemos comprender cómo está sucediendo, pero también esa red nos permea, nos penetra, o sea, es lo que constituye a nuestra corporeidad. Y que esa red que se llama fascia fue muy interesante durante 500 años aproximadamente de estudios de anatomía. No fue tomada en cuenta, fue vista como una envoltura a arrojar a la basura. Era como decir, bueno, ok, quitemos esta membranita, que yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de estar en contacto con una pechuga de pollo, ¿no? Y esa membranita que le quitabas por encima, pues como que la quitas porque te interesa la carnita, ¿no? Entonces a nosotros también como cuerpos nos parecía que lo fundamental eran los músculos, lo fundamental son los huesos, pero hay algo fascinante. Si nos sacaran esa redecita interpenetrante y omniabarcante, que es la fascia, que penetra por todos lados, penetra huesos, venas, órganos, o sea, absolutamente toda nuestra anatomía. Si sacaran esa red, se desmoronaría todo lo demás. Se desmoronarían nuestros huesos, se desmoronarían nuestros músculos, o sea, se convertirían en esa sangre, ¿no? Que ya no podemos llamar músculo en sí misma, sino está sostenida por la fascia. Entonces, voy a compartirles una presentacioncita que habla de esto más desde una perspectiva que pueden tener imágenes al respecto. Entonces, les comparto esta presentacioncilla que nos permite ver un poco cómo somos, ¿no? Cómo estamos constituidos. Déjame nada más reducir aquí para yo poder leer a gusto. Entonces, a mí me parece que también algo que ha entrado muy fuertemente en el mundo contemporáneo es que si bien sabemos que el ser humano siempre hemos sufrido, siempre ha habido guerras, siempre ha habido condiciones de abuso, de dolor, de como humanos hacernos daño los unos a los otros, creo que todavía no estamos muy conscientes de cuánto tenemos que evolucionar y cuánto podemos transformar para ya no vivir en el lenguaje de la guerra, el lenguaje de la guerra interna y de la guerra externa. Creo que ese es nuestro siguiente paso evolutivo, ¿sí? Entonces, si nosotros antes de leer esto nos contemplamos y decimos, yo pertenezco primero al reino mineral, o sea, el reino mineral fue el que al crearse, ¿no? Lo que son los minerales, las piedras, las rocas, los cuarzos, es un lenguaje que está adentro de mí y que tiene muchísimo que ver con el nivel de información que es ese reino. Y después si ascendemos, tenemos el reino del reino vegetal, ¿sí? Y gracias al reino vegetal, nosotros lo que pudimos lograr es la inseminación, las semillitas que se gestan, que se juntan y que producen, ¿no? El nacimiento de algo. Ese lenguaje lo aprendimos de ese reino, ¿sí? Del reino vegetal.
¿sí? Luego ascendemos evolutivamente y encontramos que también somos el reino animal. Entonces ese reino animal nos da el instinto, nos da la posibilidad de vincularnos, de unirnos en manadas, en parvadas, de interactuar con los demás. Pero ese reino animal necesita un ascenso más, y ese ascenso más es dar el salto hacia el corazón, ¿sí? En donde nosotros empezamos a abrirnos a realmente poder sentir empatía, compasión, no vernos los unos a los otros como presas. Y creo que ese es el salto que tenemos que dar, y el lugar desde donde tenemos que dar ese salto es desde el cuerpo. La mente nos mantiene bien entretenidos. Está siempre dilucidando cosas o del pasado o preocupadísimo si va a lograr algo en el futuro, pero es bastante más difícil para la mente si no trabajamos con sus aspectos de personalidad, con los aspectos de carácter de nuestra mente, que nos lleve a la deriva en creencias falsas, en cosas que nos hacen mantenernos en autodestrucción, en perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás. La mente es un grandioso instrumento, pero es un pésimo controlador de la situación. El cuerpo es más importante. Entonces, piensen en esto. El reconocer al trauma como una realidad experiencial y no nada más, bueno, pues sí, qué terrible, ¿no? Ha sido un paso trascendental en nuestra sociedad contemporánea. Sí, porque nos empezamos a dar cuenta que las experiencias traumáticas no van a ser muy sanadas solamente narrándolas. No pongo en duda que uno puede tener una terapia verbal y puede uno hablar de ello, pero esas experiencias tienen que ser trabajadas a nivel interno, a nivel corporal, porque ahí fue donde se colocaron. O sea, la memoria que tú tienes de no haber sido abrazado suficientemente, de no haber sido visto con amor, de haber sido rechazado en un momento de tu vida, siendo a lo mejor un infante, en el que tú no tienes los recursos ni tienes las condiciones para abrazarte a ti misma, para abrazarte a ti mismo, para consolarte, tú vas imprimiendo en ti una impotencia. Y esa impotencia se acaba convirtiendo en una narrativa. Pero la narrativa no resuelve la impotencia que sentiste en la piel. Por eso el cuerpo es la puerta de entrada a la sanación. Es por eso que sanar comprende más bien aprender, ¿no? Durante la vida para podernos voltear esas partes heridas, arrojar luz sobre ellas y ver que la sanación es la fuerza del amor. Pero primero que nada, el amor que yo me pueda dar a mí misma, a mí mismo, dándome cuenta que yo sí tengo ese derecho. O sea, el hecho de estar en la vida, del acto mágico y maravilloso de estar en la vida, implica que yo tengo el derecho, ¿sí? De convertirme en esa fuerza de amor para la que estoy diseñada. Entonces, cuando pensamos en cómo sanamos desde el cuerpo, lo primero que tenemos que entender es que es la fascia como el punto de conexión con nosotros, ¿sí? La fascia es equivalente a la red micelar del planeta, ¿sí? Comprende una arquitectura biológica y es la que está encargada de guardar armonía entre el medio ambiente interno y externo. O sea, la fascia tiene la cualidad de condensación y expansión. Cuando hay la suficiente condensación y la suficiente expansión como un ritmo en nuestro movimiento, a través del uso de nuestra respiración, esa respuesta mecánica y emocional simultáneamente, comprende una capacidad para entrar en relación. En realidad, si nosotros pensáramos en el cuerpo y decimos, si mi cuerpo está demasiado laxo o mi cuerpo está demasiado rígido, no hay esta dinámica. Ninguna de los dos estados comprende la pulsación necesaria para que nosotros podamos sanar.
Entonces, cuando pensamos en esta respuesta que es mecánica y emocional, hay aspectos químicos extraordinarios de nuestra constitución química fisiológica, ¿no? O sea, tiene un alto contenido de dióxido de silicio. Así que, como mencionaba, si venimos del reino mineral, nosotros somos prismas, nosotros somos prismas y somos cristales vivientes. Sí, esto es algo fascinante que, bueno, sería algo que nos adentraríamos en el retiro para que lo puedan comprender. Entonces, por ahí, si quieren checarlo de sus micrófonos para que no queden ruiditos raros en la grabación. Entonces, lo que hemos vivido es una objetivación del cuerpo. A lo largo de nuestra historia, vemos al cuerpo casi como, bueno, para empezar, nuestro lenguaje lo dice. Nos sentimos, yo tengo un cuerpo y creamos una distancia con él. Entonces nos vemos fragmentados y muchas veces cuando tenemos lesiones, ¿no? No percibimos la interrelación que hay entre la mente y el cuerpo, entre la emoción y el movimiento. Entonces, si nosotros estamos creados, y esto se lo subrayo, a través de una combinación de inteligencia, energía y materia, constantemente esta materia es capaz de transformarse si yo tengo una intención clara y en esa intención clara muevo a la energía para que esa materia utilice a la inteligencia para la transformación que llamo sanación, que finalmente llamaría sanación, ¿no? No me voy a adentrar tampoco en este tema porque es algo que veríamos en el retiro, pero, o sea, el mismo proceso embriológico nos hace darnos cuenta que nos hemos desarrollado desde una inteligencia que está ahí presente sin que nadie le tenga que mandar ningún manual a nuestro cuerpo para hacerlo. Menciona la red micelar y me gustaría mucho que vean esto que cuando vemos en un paisaje en la mañana, vemos este rocío ahí presente, esta humedad que está conectando a la naturaleza, comunicándola, filtrando esa humedad, es lo mismo que tenemos nosotros a nivel del sistema linfático. Por ejemplo, en la medicina ayurvédica se le da prioridad número uno para la salud a la linfa. Primero tenemos que ver si la linfa está cumpliendo con su papel, ese papel que se cumple a través de la respiración, porque no hay conexiones directas, sino es algo que más bien se estimula en puntos específicos. Y tristemente en la medicina occidental es un sistema que se ve como hasta el final, ¿no? Ya cuando una persona tiene serios problemas de salud y a veces se considera incluso que hay que prescindir de ella, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos, qué limitaciones se han ido integrando en nuestra forma de vivir, cómo atenderlas, ¿no? Tampoco me voy a detener en esto, pero sí quiero que vean la belleza de la fascia. Si alguien no la ha visto hasta ahora, creo que el día que empiezas a ver estas imágenes, te cambia el paradigma de pensamiento, porque por dentro así somos. Somos un entramado extraordinario de colágeno y elastina. Sí, además de otros componentes, ¿no? Pero podríamos decir, si en cierta zona prevalece más el colágeno, vamos a tener la formación de huesos. En otras áreas donde prevalece más la elastina, vamos a tener la elasticidad o de los músculos o lo que son articulaciones y ligamentos. Así que la proporción de esos componentes que es la fascia son los que van a determinar cómo se construye el cuerpo. Y como ven, es una red que además flota, ¿sí? Flota en una sustancia que es el cuarto estado del agua y que es maravilloso. Entonces, esta red tiene nanoreceptores, fíjense qué importante porque nos está hablando de que tanto el dolor como el placer, lo que están haciendo es dar una información al campo electromagnético que nos permea y esa información que se lleva hacia el interior es la que va a decir, y hay una contracción excesiva y esa contracción excesiva es un dolor.
Si hay una expansión excesiva, vamos a sentir una gran fragilidad, ¿no? Entonces, nos está hablando de que respondemos física y emocionalmente. ¿Están de acuerdo? Entonces, sigo un poquito para que tengan un acercamiento a los conceptos que estaríamos viendo en este despertar, la conciencia holográfica, que trabajamos con movimiento, que trabajamos con reflexión, con nuestras propias manos y su poder sanador. Entonces, esta idea de que somos seres humanos donde interactúan, ¿no?, estos elementos que mencioné hace un momento, nos hacen que en realidad ese campo electromagnético biocampo es un campo que nos rodea y vuelvo a mencionar, nos permea y nos conecta con todo, con las otras personas, con los animales, con la naturaleza, con la galaxia. Entonces, esto que decía al principio, ¿qué pasaría si me empiezo a concebir a mí mismo más como un ser intergaláctico? Como un ser que vive en un universo, no en la Tierra, no solo en mi casa, no solo la colonia donde vivo, sino algo que nos permite eh, vernos como mucho más amplios y a la vez saborear esa parte mundana de la experiencia directa día a día, ¿no? Entonces, algo muy importante, para mí el cambio radical de ver tener una visión distinta sobre lo que es yoga, y no quiere decir que yo la inventé, creo que es la visión original. En realidad, nuestro trabajo cotidiano con una práctica diaria y que tiene que llevarse más a lo personal, independientemente del aprendizaje que tengas, es que debe ser el propósito de modular la expresión de energía de nuestro cuerpo y de todos estos aspectos mental, físico, emocional, para que nos ordenemos. Si lo piensan, todo sufrimiento es un desordenamiento. Es un bandazo que damos hacia un lugar o hacia el otro, donde no sentimos nuestro poder. Entonces, si me vuelvo a regresar al lenguaje de sistema nervioso, es regular a mi sistema nervioso, ese sistema nervioso que es un ecosistema de información constante, y yo soy nadie más que yo, quien puedo decir cómo me siento hoy y qué necesito regular. Entonces, podría ser que a lo mejor yo solo voy a una clase y me hacen hacer 108 saludos al sol, pero yo no necesariamente necesito eso en este momento para mi regulación. Entonces, aprender las estrategias del movimiento es una manera de acercarnos al potencial que tenemos cada uno, ¿no? Vuelvo aquí a presentar esta hermosa imagen. Imagínense a sí mismos como la naturaleza que somos, no en la que vivimos, con esta misma riqueza de humedad, de integridad, de comunicación y de esa capacidad autosanadora que reside en nosotros. Entonces, el descodificador entre lo físico y lo etérico es la fascia. Sí, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Y sabemos que muchas tradiciones nos han hablado del tubo de luz. Sabemos hoy por hoy que nuestras células emiten luz. O sea que sí somos seres de luz. Lo que pasa es que esa luz la tenemos que encender día a día con nuestra forma de vivir. Entonces, somos tan vastos hacia adentro como hacia afuera. Y en realidad, cuando pensamos en la fascia y en este medio ambiente interno y externo, vemos que somos un gran tejido. Y ese gran tejido que da la vuelta y penetra a todo el cuerpo, tiene la forma de un dodecaedro, ¿sí? Entre otras formas, ¿no? Hay muchas formas presentes en esa red que es la fascia, pero esa forma que tiene por dentro nuestra fascia y que forma geometrías extraordinarias, fractales adentro de nosotros, esa forma dodecaédrica tiene 12 caras, tiene 5 lados, y vean qué interesante, vean a sus dedos. ¿Cuántos dedos tienen? Sí, tenemos 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie, y cada uno de los dedos está hablándonos de los componentes de los que estamos hechos. Entonces, ahora yo me adentraré en eso, nada más quiero terminar la presentación para que hagamos una práctica. Entonces, yo diría que la cosmovisión yógica
en realidad comprende despertar esa vitalidad somática, y creo que la palabra vitalidad nos habla a todos muy profundo, somos seres que queremos conservar la vitalidad. La vitalidad es ese grado ideal de ni el exceso de excitación, ni el exceso de cansancio, agotamiento o abandono, sino esa pulsación, como mencionaba, que hace la misma fascia de mantener conectado, relacionado cuerpo, mente y espíritu. Sí, y menciona esta foto, para mí es un tesoro porque es Bonnie Bainbridge Cohen, es una de las figuras más relevantes en el mundo del lenguaje somático y un tesoro de maestra que tuve el honor de estudiar con ella. Y entonces lo que nos dice es que nuestra historia está grabada en nuestro cuerpo. Si tú cumples con ciertas estrategias de movimiento que te hagan establecer una buena alianza, ¿no? Con el placer, o sea, y a veces lo remito también a la práctica de yoga. No siempre la manera en que se nos presenta la enseñanza de yoga nos hace sentir placer, nos hace sentir a veces dolor, sufrimiento, reto. No quiere decir que aprender no tiene un cierto reto, pero a veces es como que ese es el énfasis, ¿no? Que te salgan las formas, no importa cómo. Y bueno, sí sabemos que hoy en día en el mundo de yoga hay muchísima gente lastimada. Entonces, el verdadero autocuidado, que finalmente esa es la clave, es cómo comprender, cómo acceder a un nivel sensible de comunicación para poder contactar ese campo de creación, eso quiere decir morfogenético, que nos permea y acceder a que hay una memoria individual que está residiendo dentro de nuestro cuerpo, hay una memoria ancestral que nos conecta con nuestros padres y todos los linajes que nos están informando, si ese es nuestro pasado, y está presente. O sea, por ejemplo, la genética está presente en el ADN como un potencial, no como algo que necesariamente tenga que manifestarse. Ahí encontramos esta comunicación entre genética y epigenética, pero estamos diseñados para sanar no solo a nosotros mismos, sino a nuestros propios sistemas familiares hacia atrás y para poder proyectar hacia el futuro un equilibrio, una salud, dejar a los que siguen de nosotros teniendo menos tarea que la que nosotros podamos cumplir. Y desde luego pertenecemos a una memoria colectiva, la tenemos presente, está influyéndonos, está afectándonos indudablemente, y somos también autores de esa posibilidad, ¿sí? Entonces, las cosas que quisiera quedar con este recordar es todo lo material, sabemos que tiene una contraparte inmaterial o no visible al ojo humano. El hecho que nuestro cuerpo no termina en nuestra piel. Sí que el campo humano puede medirse desde el exterior a través de resonadores que están a lo largo de todo el cuerpo. Y, por ejemplo, algo que están constantemente interactuando, pueden verse, si yo me tomo el pulso yo lo puedo sentir en la mano, lo puedo sentir aquí, lo puedo sentir en el abdomen. Quiere decir que el pulso está presente en todo el cuerpo. Igual si tuviéramos fiebre, está en todo mi cuerpo. Entonces, el cuerpo, y estoy hablando de aspectos que nos hacen saber que tenemos puntos de entrada para escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Para regularnos nuevamente. Les voy a volver a presentar esta imagen de la fascia porque si me conocen, varios de acá, me denomino a mí misma como afasionada. Sí, porque el día que conocí a la fascia, mi paradigma de pensamiento se transformó, mi visión sobre la práctica de movimiento cambió por completo y ha sido como todo un viaje de comprender que movernos es un lenguaje mucho más importante que entrenarnos, que hacernos atractivos visualmente hacia los demás, que no está fuera de contexto ni está peleado, pero que lo importante es qué hago conmigo mismo, cómo me siento, cómo me transformo, cómo estoy constantemente equilibrando los desequilibrios, que es parte de la vida misma, ¿no? Quien conoce sobre medicina ayurvédica
sabe perfectamente lo que son los doshas, y los doshas en sí mismo la palabra implica desequilibrio. ¿Sí? ¿Cómo me desequilibro a tener más viento, a tener más fuego, a tener más agua? Y cómo tengo que regular estos componentes, ¿no? Entonces, aquí lo pueden ver, esa fascia está hecha, y una mandarina es muy ilustrativa, está hecha pues de ese tejido conectivo. Se le llama miofascial fundamentalmente al aspecto de la fascia que entreteje al músculo. Sí, porque mío es músculo, pero si quitamos la palabra mío, o sea, estamos hablando de que la fascia abarca venas, huesos, sistema nervioso, todo. O sea, las primeras dos células. O sea, una célula, cuando se duplica en el punto de partida de una vida, en ese momento esas dos células son unidas por una membranita tenue, translúcida, que es la fascia. Y esa fascia es la acompañante y contenedora hacia la reproducción de los millones de células que somos. Siempre va a estar ahí conteniendo, regulando, informando, todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar funcionando como un resonador. Entonces, esta es otra imagen de la fascia, más como interna, ¿no? Pero tampoco me detengo aquí porque aquí sí quiero que hagamos un poquito de práctica. Entonces, esos son los constituyentes y sobre todo esa matriz que la sostiene, que es esta fase 4 del agua, que bueno, hoy por hoy se estudia muy interesantemente qué significa esa fase 4. Es esa fase que es como gel y cuando está en su estado idóneo, tiene este potencial cristalino, ¿sí? Este potencial resonador, este potencial que hace que haya realmente participación electromagnética de nuestro cuerpo en la vida, ¿no? Obviamente hay células especializadas. Esta es otra vez una visión que creo que les hace ver cómo ese tejido conectivo o fascia, ¿no? Se adhiere, se ancla, estabiliza, o sea, imparte fuerza y mantiene y separa a su vez órganos y músculos. Se desliza, también por eso la cualidad de movimiento debe ser una que favorece mucho más el deslizamiento que el exceso de adherencia en el cuerpo o la carencia de adherencia, ¿no? Y aquí también me gustaría como ver este lenguaje, ¿no? O sea, la fascia está en una mesofase entre sólido y líquido, ¿sí? Este gel, y es un lenguaje fractal de creación. Si está organizada, se ordena y se alinea para luego comunicar a largas distancias en el cuerpo mismo. Estas son palabras complejas, también nos adentraremos en ellas en el retiro, pero es piezoeléctrica, está permanentemente, si la mantienes en buen estado, comunicándose, interactuando, recibiendo información, respondiendo a ella, o sea, conectándose vivamente en lugar de que de repente ya estés como adentrado en un sistema cerrado. Es viscoelástica, ¿sí? Entonces, esta elasticidad que es viscosa, ¿no? Que es como mucosa, por llamarla de alguna manera, es semiconductora, está alineada con esa agua estructurada. Entonces, piensa en una cosa, cuando el cuerpo empieza a empobrecerse sus habilidades de movimiento, en realidad lo que tiene es más que nada una deformación del colágeno. Y esa deformación de colágeno es una señal de desordenamiento, que si no la atiendes puede conducir a distintos niveles de enfermedad. Hay una asociación bastante compleja entre cáncer y desorden en la fascia, por ejemplo. En un tema más simple y más sencillo, pues es, por ejemplo, la famosa celulitis. Entonces, sí es un desordenamiento. Esto no me voy a adentrar en ello, pero es en cómo ha cambiado para mí la visión de qué es el movimiento, ¿no? Solo toco ahí unas cuantas frasecitas. No estamos hechos por partes. En realidad no podemos separar ninguna parte. Es un todo integrado, ¿sí? Por otro lado, estamos en relación con la fuerza de la gravedad
y con la fuerza que nosotros ejercemos hacia la tierra, no es cierto que los músculos interactúan solo en pares. La realidad es que se organizan en grupos y el movimiento se distribuye a través de cadenas miofaciales. Y por otro lado, es todo un territorio de inteligencia. Me voy hacia acá para no tocar todo. Entonces, la idea de decir, no es que estoy hablando de mi cuerpo ni a mi cuerpo como si fuera biomecánico. Pues no somos máquinas. Para nada somos máquinas. Somos biointeligencia viva. Somos una inteligencia en movimiento. Entonces, cierro en esta última, no sé cómo se llama, diapositiva, en la que podemos decir cuerpo, soma y el saber de la fascia. Es decir, nuestra práctica debe siempre tener la intención de despertar vivencialmente a una experiencia renovada de tu ser cuerpo. Algo, por ejemplo, en lo que yo estoy en contra de prácticas que solo te hacen repetir posturas, que casi lo mejor es cuanto más las aprendas, paradójicamente introducir el elemento de curiosidad, de retar lo que ya sabes y componerlas, tener que reaccionar frente a algo que ya tienes predicho, ponen activo a ese aspecto de la mente que es curioso, y ese aspecto que es curioso activa a esa información que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Para poder decir, ¿cómo me siento? ¿Realmente cómo me siento? ¿Sí? ¿Qué es lo que siento? No nada más ya, ay, pues me siento mal. Bueno, pero ¿cómo es mal? Pues quién sabe. O sea, nada más sí que, ay, como que me duele la panza, no sé. O sea, esa facultad se llama interocepción. Y la interocepción es introyectar el saber profundo de mi ser. Entonces, si nosotros nos movemos con inteligencia no ya definida como aprendizaje, cambia nuestra vida. Entonces, no tenemos un cuerpo, somos el cuerpo. Sí, y sus capacidades son mucho más complejas e interesantes de lo que hemos creído hasta ahora. Y creo que es momento de decidir si me voy a ir por la vida volviéndome cada vez más mecánico, más virtual, más distante de lo humano, o si como humanidad nos unimos como seres para despertar otra vez estas cualidades que son las cualidades del ser humano. Es el corazón que se comunica con el verbo o la palabra que dice, que ama, que expresa, con la intuición, ¿sí? Con el reconocimiento de que somos parte de algo mucho más grande y que esa comunicación la establecemos con los demás. Entonces, voy a suspender aquí la presentación. Y permítanse si quieren compartir algo, si quieren preguntar algo, por favor, este es buen momento para hacerlo. Me hace mucha ilusión ver caritas conocidas de distintas partes, ciudades, países. Bienvenidas y bienvenidos. Otras caritas que no veo, pero que creo en ellas. Entonces, ¿qué? ¿Alguna preguntilla? ¿Fui tan clara? ¿O no entendieron nada? Claro que sí, Sara Dorada, dime. Gracias, Rose. Siempre es muy inspirador tu manera de explicar las cosas. Y solo que mi pregunta es, o como entiendo cuando tú planteas estos conceptos de que somos algo mucho más, pero todavía para mí, iba a decir en mi mente, en mi cuerpo, en mi ser, eh, no logro, no podría yo, aunque lo intuyo, no podría yo explicar cómo se relaciona esta visión del ser
¿no? Como algo que abarca más allá el campo morfogenético y la relación con la fascia. O sea, visualmente lo veo, y lo intuyo como algo cierto, pero no podría yo articularlo y no sé si pudieras decir algo más sobre eso. Claro que sí. Creo que volvemos a este punto, ¿no? Yo creo algo importante. Nosotros cuando nacemos pasamos por 7 años de entrenamiento. ¿Sí? Son los que nos hacen que entre en toda la programación de que te creas poca cosa. Y el resto de la vida tienes dos opciones. Sigues con esos decretos, con esas creencias, con esa parte, digo, no estoy diciendo que todo el mundo vivió el desamor, pero muchas veces sí, y todas esto de hay que creer en esto y hay que creer en el otro y hay que... Entonces, lo que hicimos fue dormir a la sabiduría interna, la dormimos y trasladamos todo nuestro conocimiento al territorio de la mente, ¿no? Y empezamos, y además todo en la sociedad nos fomenta el raciocinio, lo lineal, lo vertical, ¿no? Como toda esta idea, bueno, simplemente el yoga, una de las cosas que yo por eso tengo mis enojos con el yoga, es que es súper patriarcal, ha sido súper patriarcal, ¿no? O sea, siempre fue como este conocimiento de autoridad de arriba para abajo, tú me obedeces y bueno, se ha prestado a una sarta de abusos espantosos, pero bueno, no me quiero desviar. Si yo empiezo a volver a probar como estrategias del sentir, si estas estrategias del sentir me van revelando un lenguaje que ya no está solamente referenciado a tu mente, sino a la sensación. Empiezo a darme cuenta que soy la naturaleza. Y como la naturaleza tengo como mencionaba, tengo reacciones, tengo respuestas, tengo el reino de lo mineral, ¿no? Que ha compuesto mis huesos, pero tengo el reino de lo emocional que me vincula con los demás, tengo el reino, o sea, de los componentes que hacen que algo se procree. Entonces empiezo a vivirlo. Ahora, ¿cómo yo lo traduzco a nivel de movimiento? Yo lo traduzco a nivel de movimiento que cuando tú empiezas, por ejemplo, a darte cuenta que en el movimiento tienes toda la riqueza de los factores de movimiento que puedes realizar y no solo los movimientos que nos han inculcado un poquito desde el lenguaje militar. O sea, si tú lo piensas, hemos aprendido a movernos en flexión, en el plano coronal, en el plano transverso, como si solo existieran esos aspectos. Sin embargo, si tomamos referentes a enseñanzas corporales muy ricas, nos damos cuenta que en realidad somos una quinesfera. Entonces, como quinesfera, nosotros habitamos en vectores distintos. Y lo que hace que el cuerpo se experimente diferente es que yo haga carga en mi movimiento hacia esos vectores y me sienta en relación al espacio. Entonces, yo cuando empiezo a interactuar con el espacio, interno y externo, me empiezo a sentir más viva. Se vuelve una experiencia. Esa riqueza de curiosidad y de espontaneidad que empiezo a poner en juego me hace creer mucho más en esta dimensión compleja que soy. Digo, y es algo que se va destapando poco a poco. No sé si te respondí o me fui por otro lado. Me encantó, gracias, Ros. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo, Rose, Sí, hola, ¿cómo estás? bien. ¿Y Eh, tú? Muy bien. Pensaba a raíz de la fascia y de esta transformación permanente que vamos teniendo en la vida, decías estas transformaciones infinitas, ¿no? Como que vamos, que no las vamos perdiendo, sino que se va transformando en sí misma. Y los mapas, ¿no? Los mapas esos astrales que ya traemos, ya tenemos esos códigos, pensaba si esos códigos de transformación infinita estarían inscritos en la fascia. Eh, Que si y lo así como la piensas, muerte, ¿no? Que sabemos que es lo único seguro que tenemos, si estaría inscrito ahí o en el colectivo, o no sé.
Pensaba en eso. Creo que esta comprensión que tenemos las personas que nos hemos adentrado en la cosmovisión yógica, por ejemplo, y también puede ser la cosmovisión de la medicina china y de otras tradiciones, no las excluyo, pero esas son las que me son cercanas o familiares, es que los mapas que tenemos tienen una impregnación en el campo material y luego tienen una impregnación en el campo emocional y luego tienen una impregnación todavía en un campo más sutil e invisible al ojo humano. Entonces podríamos decir que si proyectamos como una matrushka a nuestro ser, ¿no? O sea, somos el cuerpo físico, pero somos el cuerpo pránico, somos el cuerpo emocional, somos el cuerpo de una mente de discernimiento que es todavía más sutil y más como selectiva en el buen sentido de la palabra, y tenemos todavía ahí, además, un nivel más expandido, que es conocido en yoga como Ananda, y es un estado de dicha que no está referenciado a que, bueno, soy dichosa si me compré la bolsa que quería. Sino, es más bien, es la dicha de estar vivo, de sentirte conectado, de saber que aunque, o sea, este mundo externo puede ser horroroso, es hermoso y es mágico y es poderoso, ¿no? Es un poco ese lenguaje que maneja el Tantra. Sí, no Genial. sé si también te Sí, respondí. sí, sí, genial. Gracias, Ros. Muy bien. Pues me gustaría que hiciéramos un poquito de práctica, no se asusten, no va a ser algo muy magno. Obviamente en el retiro hacemos cosas un poco más complejas a nivel movimiento y esas prácticas más complejas a nivel movimiento tampoco es, vuelvo a decir, no soy partidaria de hacer sufrir. He dejado de estar en ese mundo del sufrimiento impuesto de afuera. Entonces, es muy importante, ¿no? Cómo vivir de otra manera. Entonces, hablando del lenguaje tántrico que estoy aquí mencionando y sacando a la luz, a mí me encanta algunos de estos textos que vienen de un texto tántrico que se llama Vijnana Bhairava Tantra, y saben que a veces los leo en clase. Entonces, hoy les voy a compartir uno, que es el número 98, si es de un libro que se llama Vijnana Bhairava Tantra. Y esta es una traducción de Lorin Roche. Y como menciono, es el 98. Y lo traduzco, está escrito en inglés, pero lo traduzco. Y habla de Bhakti, si alguien conoce la palabra Bhakti. Si es muy hermosa, es como la devoción, o sea, las personas que fundamentan su vida en lo devocional, ¿sí? Y hay muchas formas de devoción. Entonces, aquí habla de la devoción, de la palabra Bhakti, y dice, permítete ser plenamente devoto y de una forma, incluso usa la palabra wildly, así salvaje, a alguien o a algo. Saborea cada percepción que está relacionada con esta devoción y al mismo tiempo suelta el control. ¿Sí? No es el apego, es la devoción al momento, es la devoción a esa pasión o esa sensación. Pasión y compasión se sostienen juntos. Permite al amado, usa la palabra beloved o amada, ser sí mismo y permite que cambie. Si no es un objeto, no es un personaje, es algo que es en sí mismo lo que es y al mismo tiempo cambia. Pasión y compasión se sostienen y a la vez se sueltan. Este dolor que sientes a veces en el corazón es sagrado. Acepta que es el surgimiento de la intimidad verdadera, que la vida tiene de formas secretas para que lo experimentes. Sí, es una belleza que lo está mencionando. La devoción es el fluir divino a través tuyo.
desde el lugar que está al principio del tiempo. Sí, es ese fluir que ha sido continuo. La energía del amor fluye a través de tu cuerpo, hacia tu cuerpo y hacia la eternidad nuevamente. Entrégate a esa corriente de devoción y vuélvete uno o una con el cuerpo del amor. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es Tantra. Eso es Tantra. Es una invitación y una evolución filosófica de abrazar la vida, de abrazar la vida tal y como es. Claro que sí, Silvia, a través del sonido también. Así que aunque no está siendo visible, Silvia va a estar con nosotros en el retiro y va a ser muy lindo compartir con ella algunas ceremonias muy bonitas. Muy bien. Pues qué bueno que sea la respuesta a tu pregunta, mi querida Sara. Pues muy bien, entonces los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Yo sé que algunos de ustedes prefieren no practicar, les prometo que no vamos a hacer cosas salvajes de ninguna índole, pero les voy a proponer algunas acciones de movimiento que están en posibilidades de hacerlas o no, o las hacen después con la grabación. Entonces, lo que voy a invitarles es como a habitar en el cuerpo, esta realidad de habitar en el cuerpo. Entonces, bueno, primero que nada, extender mi tapete. Lo tengo que doblar porque a mi gatita le gusta bastante rascarlo. Déjenme un momentito, denme un segundito, porque creo que me van a escuchar mejor con un micrófono y no lo había conectado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Alguien me da retroalimentación? sí, sí, se te escucha, Sí, Ros. se me escucha mejorcito, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, vamos a ponernos de pie. Ponernos de pie comprende primero que nada entrar en contacto con la tierra a través de nuestros pies, poder percibir esa conexión extraordinaria que implica simplemente sentirnos en la tierra y reconocer que este acto evolutivo que nosotros tuvimos a lo largo de la historia, como mencionaba, de la historia de la humanidad y de la evolución de la humanidad, ha implicado que de pasar del contacto con la tierra, que ese es el lenguaje reptiliano, pasamos a esa postura de 4 puntos que lo vemos con cualquier bebé que tiene que pasar por ahí. Después de pasar por 4 puntos, pasamos al momento en que podemos trasladar el peso de nuestro cuerpo y poder descubrir cómo revelar el poder de los brazos y de las manos. Y en ese momento que revelamos el poder de los brazos y de las manos, fundamentalmente lo que hicimos es sacrificar ciertas cualidades que nos daba el contacto en 4 puntos con el arte extraordinario de sostenernos de pie en una estructura diseñada para el movimiento. Sí, no estamos diseñados para sentarnos. Vamos, puede uno descansar, pero si lo piensan y ven un momento y sienten sus propios brazos, sus propias manos, sí, el movimiento que el torso tiene, el movimiento que tiene la cintura, la pelvis, las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones mismas son un mundo de comunicación súper importante. Entonces, siéntete un momentito como visitando a cada una de esas articulaciones, ¿sí? Déjate plegar a nivel de rodillas. Deja que tus pies sientan esa información que se traslada y transporta por las articulaciones de tus tobillos y rodillas, por la articulación de tu cadera, sí, por la posibilidad de flexionar, de inclinarte, sí, de moverte en todas estas direcciones para las cuales estamos diseñados. Y simplemente
mismo experimento de movimiento que propongo. Si se dan cuenta, no estoy diciendo te mueves idéntico a la derecha que a la izquierda. Comprende poder sentir cómo empiezas a develar todos los puntos donde hay movilidad, donde hay movilidad. Entonces, vamos a ir experimentando, primero que nada, con esa movilidad que estamos contactando desde tierra hacia articulaciones, ¿sí? Y vamos a empezar por una visita a esta conexión entre nuestras manos. Sí, el saludo al sol es algo que se ha promovido mucho en el mundo del yoga y se suele interpretar mucho como, bueno, bajo y hago push-ups y subo y regreso, pero en realidad el saludo al sol tiene un aspecto trascendental, el punto en el que conectas las dos manos, ¿sí? Y si vemos a nuestras dos manos, están representados todos los reinos en nuestras manos, ¿sí? Yo voy a invitarles a que asocien la conexión con sus manos con el dedo, el dedo chiquito, el dedo meñique como el elemento tierra, el dedo anular como el elemento agua, el dedo medio como el elemento fuego, sí, el dedo índice como el elemento aire y la vinculación que genera el espacio a través del elemento éter o akasha, que es conocido en las tradiciones también místicas. Entonces, este es el vinculante de todos los elementos, ¿sí? Nosotros vinculamos a los elementos en una trinidad a partir de poner juntos los dedos de distintas maneras. Sí, y estas posiciones que podemos establecer con nuestros dedos son mudras, los famosos mudras que también conocemos en las tradiciones místicas. Y son potenciales de sanación. Si esos potenciales de sanación en donde voy a estimular al agua, voy a estimular al aire o voy a regularlo si está en exceso o a la tierra. También va a ser algo que estaremos viendo en el retiro, el uso de nuestras manos. Pero volviendo a esta idea, cuando yo pongo en unión a mis dos manos y mis manos se reconocen entre sí, aunque no estaba en la presentación esta palabra tan asociada a la fascia, estamos estableciendo una relación de tensegridad. Así que voy a invitarte a que simplemente sientas cómo tus manos se aproximan entre sí y a su vez se presionan entre sí. Sí, genera como esta energía, este campo en el que empiezas a sentir desde tu corporeidad esa tensegridad que existe en tu capacidad de estimular la relación en ti. Sí, simplemente haz ese movimiento en el que te sientes uniendo a las manos, dejando que se presionen entre sí. Y lo hacemos una última vez, ¿sí? Es un saludo al sol sin la complejidad de toda la trayectoria de movimiento, pero abro y en este abrir lo que voy a hacer es dejar que mis brazos abarquen a mi campo energético. Aquí me voy un poquito hacia atrás para que me vean y vuelvan a regresar aquí al centro. Entonces voy a jugar con esa energía de mis manos, simplemente dejando que las manos vayan, si ven, no solo las llevo arriba, las llevo hacia adelante y las vuelvo a dejar que bajen por mi núcleo central, uniendo esos elementos de agua, tierra, fuego. Y lo hago una vez más, lo paso por ese núcleo central. Voy a dejar que mi peso mismo me remita a sentir el peso más en los dedos y después bajo por el centro y siento más el peso en mis talones. Y voy a ampliar esa movilidad dejando que mis brazos vayan hacia arriba y voy a permitir a mis talones despegarse y voy a volver a dejar que bajen aquí. Sí, lo voy a hacer una vez más. Me retiro otra vez para que me vean. Llevo hacia arriba, despego talones, bajo al centro, vuelvo a situar esa energía de los 5 elementos en mi núcleo central y lo llevo una vez más. Y esta siguiente vez que lo llevo, voy a dejar que vaya un momentito hacia abajo, genero una flexión, llevo mis brazos hacia adelante,
regreso al centro, algo chiquitito, algo que sea accesible a todos en este momento que no tengo el referente de sus posibilidades de movimiento. Voy a dejar que en este momento sean mis piernas las que se flexionan. Estoy vinculándome con mi respiración y lo hago una vez más. Sí, este movimiento, este regreso, este movimiento en el que me siento un poquito más en mi propia postura y vuelvo a regresar. Sí, entonces, cuando pensamos cómo nos movemos, mencionaba yo, si nos movemos, pues en este plano, el que conocemos como sagital, nos movemos en este plano que es coronal y nos movemos en este plano transverso. Pero también tenemos como entre este punto y este punto múltiples vectores que pueden ser creativos. Y entre este punto y el de atrás, igual tengo varios vectores. Entonces, voy a invitarles a algo muy importante. Volvemos a usar la palabra tensegridad. Quiero que lleves un momento tu mano hacia adelante y sientas cómo empujas y activas toda la inteligencia de la mano. Y vuelve a regresar. Si empieza por eso. Si piensen en algo muy importante. Cuando vemos el proceso de envejecimiento, algo muy común es la pérdida de inteligencia en las manos. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener a esas articulaciones en esa acción que empuja y vuelve a regresar. Haz lo mismo del otro lado. Experimentamos un poquitito. Abrir hasta las puntas de los dedos, porque en las puntas de los dedos está el reflejo más poderoso de nuestro cerebro. Empujo nuevamente y vuelvo a sentir cómo regresan. Sí, y ahora lo que voy a hacer es dejar un momento a las manos. Estamos haciendo cosas muy sencillas, pero sumamente poderosas. Y voy a dejar que mis manos se bajen aquí. Entonces, en ese punto de conexión que hay entre mis manos y mi antebrazo, entre mi antebrazo y mis codos, entre mis codos y mis hombros, empiezo a generar una corriente que conecta. Sí, y siento un momentito más. Mis rodillas están disponibles. Los invito a que sientan muy claramente eso y regreso. Entonces, vamos a pensar que como no vivimos en la nada y vivimos en una red que está alrededor nuestra, lo que vamos a hacer es permitirnos empujar a esa red imaginaria y la voy a volver a regresar. Entonces, ve la estrategia que estás haciendo para meramente empujar un momentito ese campo que tienes alrededor tuyo. Imagínalo como una membrana, ¿sí? Esa membrana la empujas a distintas alturas y aquí deja que tu propia creatividad juegue con ello. A lo mejor una mano se va más arriba, a lo mejor juegas al revés, pero imagínate que estás empujando a una membrana flexible y que esa membrana flexible está dándote una información de regreso, una información tenségrica hacia tu propio cuerpo y regresas. Lo voy a hacer hacia arriba. Sí, lo voy a hacer hacia los lados y juega como tú también lo sientas. No es como estoy haciendo un trikonasana y lo que tenemos que hacer es hacerlo igual. Entonces, vean qué importante es que cuando yo empujo esta imaginaria membrana, yo lo que estoy usando es la carga de mi cuerpo para que se habite de una manera en que la fortaleza de mi cuerpo va a estar determinada por la respuesta y la acción que yo estoy generando. O sea, ese tono que hoy llamamos muscular y que yo le quiero mejor llamar miofacial, es la manera en que uso la carga de mi cuerpo. Sí, entonces juega un poquito con esa carga, juega con esa carga. Como yo no los estoy viendo a todos, pero ¿qué está pasando cuando tu cuerpo se relaciona con el espacio, cuando se siente que está jugando con la atmósfera y usa a la atmósfera y la atmósfera también te informa y juegas nuevamente?
Entonces vamos a hacer ciertos movimientos que son un poco más de índole funcional y quiero que sientas un momento cómo bajas el nivel de tu cadera y lo subes. Baja de un mismo lado y empieza a explorar un poco más qué está pasando con cómo presionas con tu dedo, con tus dedos de los pies. Vuelve a dejar que suba, lo vuelvo a hacer una vez más. Y en esta siguiente vez me voy a permitir, sigo en el mismo lado, yo estoy en izquierdo, puedes estar en derecho. Lo que voy a permitir es que al mismo tiempo que flexiono, dejo que mi brazo se vaya hacia arriba, libero la movilidad en mi pelvis, en mi cadera. La cadera es la articulación y vuelvo a regresar. Y esta siguiente vez le voy a agregar un elemento. Mientras flexiono la pierna, elevo el brazo, voy a llevar hacia adelante la otra mano y voy a volver a regresar. Dale toda esa vida a los dedos, esa vida de la que hablábamos hace un momentito. Hacia adelante y regresas. Y siente un momento. Un factor importante del lenguaje somático es reconocer qué siento. No dejar que pase desapercibido. ¿Qué información me da el sentir? Sí, como esa información propioceptiva e interoceptiva le dice a mi cuerpo cómo está usando a su propia inteligencia. Entonces voy a jugar igual sencillos, movimientos muy sencillos en los que flexiono la pierna. Sí, si yo veo el nivel de mi pelvis, lo que estoy haciendo es meramente desnivelar deliberadamente un lado y el otro. Y de ahí y esas acciones en las articulaciones vuelven a regresar una buena parte de tu inteligencia. Esta siguiente vez, cuando flexiono, voy a agregar el alargamiento del brazo, voy a dejar que suba el brazo y se estire y vuelvo a sentir ese movimiento, ¿sí? Dejo que se desbloquee la rodilla, que se suba el brazo. Algo que también uso mucho en este lenguaje de vitalidad somática es percibir que me muevo como bostezando. Sí, ese movimiento que no es cortante, golpeador, sino que saborea cómo va moviéndose. Entonces, agrega el elemento del estiramiento, flexión y el agregar aquí esta rotación, movimiento. Y una vez más, ese movimiento, como exploraciones que estamos accediendo, una última vez y regresas. ¿Sí ve cómo se siente aquí atrás ese movimiento? Tiene un elemento importante. Y ahora voy a dejar que los dos brazos hagan un movimiento redondito. ¿Se acuerdan que hablé de la importancia de las articulaciones? Aquí es las articulaciones de mis codos, de mis hombros, de mis manos, y dejo que vuelvan a salir. Sí, y voy a sentirlo un poquito más. Es como redondeo, abro y muevo. Y estoy dejando que se mueva todo mi cuerpo con esa riqueza de movimiento. Una más y vuelvo a regresar. Sí, si entrelazamos nuestras manos, esa acción de los dedos como elementos de la naturaleza, lo que voy a hacer es dejar que las manos vayan hacia mí y voy a dejar que empujen. Este movimiento sería un movimiento que sería riquísimo que lo hagas por lo menos cada 2 horas después de estar sentado, de trabajar, regresa. Y como hablamos de esta kinesfera, ve qué se siente si lo mueves de ladito, si lo mueves más hacia abajo, ¿sí? Si lo llevas hacia el otro lado y sientes creativamente otra manera de moverlo. Y vuelvo a remitirme esta idea. El cuerpo saborea profundamente bostezar. Sí, entonces son referencias. En todas ellas, tú estás jugando con tu cuerpo. Si cada vez que bostezamos y que le damos ese lenguaje al cuerpo, lo estamos invitando a que los músculos corten con esa memoria ya fija que tienen. Eso se le llama amnesia sensomotora y empezamos a liberarlos.
¿sí? Entonces voy a dejar un momentito más mi regreso hacia esa posición de apoyo de mis piernas y ve qué cambió para ti. Son pequeños movimientos, no son grandes acciones. Sí, lo único que estamos haciendo es visitar sencillamente por lo mismo de que no conozco en este momento cómo está cada quien, experiencias muy simples que pueden volverse más complejas, pero que en este momento les hace percibir ese lenguaje. Entonces, lo que voy a hacer es llevar mis manos a los hombros y lo que voy a permitirme es un movimiento redondito, flexione otra vez rodillas para que puedas sentir cómo liberas la región de la cintura escapular. Sí, nosotros liberamos a la cintura escapular con mucha conciencia. Vuelvo a hacer ese movimiento. Sí, me permito que mi movimiento me lleve a soltar. Y cuando me regreso, lo que voy a invitarles es a que en este momento se permitan, vuelvo a decir, la inteligencia de las manos está mapeando al cuerpo completo. Entonces, en este momento te voy a invitar a que des un masaje en la mano, en la región donde nacen los dedos, sintiendo que en esta región estás representada toda la cintura escapular. Entonces, siente un momento que masajeas acá, antes de que repitamos ese mismo movimiento. Voy a dejar mi anillito que se me está cayendo. Voy a mapear acá un momentito, voy a tocar para sentir a esa cintura escapular liberándose. Y hago lo mismo del otro lado. Yo puedo comunicar con mi cuerpo, me puedo comunicar con mi cuerpo hablándole a los pies en contacto, hablándole a las manos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un pequeño masaje en esta región de donde nacen los dedos. Y ahora quiero que sientas si tuvo algún efecto en tus hombros, a lo mejor si había algo de tensión en tus hombros. Entonces, lo que te voy a invitar es a que dejes ahora a tus hombros hacer un movimiento ovalado o circular, como lo sientas, sí, con esas articulaciones en codos, en muñecas. Sí, ¿qué pasa si masajeaste primero y ahora movilizas? Lo vuelvo a hacer una vez más. Entonces, lo que estoy dándole al cuerpo es un acercamiento al placer del movimiento. Como mencionaba, el cuerpo está diseñado para moverse. Sí, por eso estamos construidos por articulaciones, ¿sí? A lo largo de todo el cuerpo, un cuello que se mueve. Es una pena pensar que lo vamos perdiendo. Entonces voy a regresar, o sea, impacté a mi cintura escapular a través de mi mano y ahora lo que voy a pedirte es que lleves una pierna hacia adelante, la otra hacia atrás. Vieron que abrí para tener equilibrio, no necesito estarme cayendo. Me voy a colocar un poco más en 3/4. Entonces, lo que te voy a invitar es a que permitas a tus brazos moverse hacia atrás y moverse hacia adelante. Sí, cuando yo hago ese movimiento, permito a mi rodilla suavizarse y sí lo voy a volver a poner de frente. Estamos muy acostumbrados a que a veces nos digan que no debemos meter la rodilla hacia adentro. Y no necesariamente es meter la rodilla hacia adentro sin coherencia, pero yo quiero que veas qué pasa si yo dejo a la rodilla entrar un poquito más hacia el dedo gordo, cómo empiezo a impactar en la movilidad de la cadera. Entonces voy a hacerlo una vez más. Simplemente estoy llevando hacia adelante, la rodilla va más hacia la zona del dedo gordo, ¿sí? Y avanzando en este movimiento, lo que voy a hacer es ir un momento hacia arriba y cruzar con mi mano y volver a regresar. ¿Sí? Entonces estoy confiando más en mi equilibrio, poniendo a prueba mi cuerpo. Entonces hago una vez más este movimiento. Esa rodilla se protege yéndose un poquito hacia el dedo gordo. Cruzo aquí y regreso. Sí, llévala un momento hacia abajo,
hacia atrás. Estoy probando estrategias de movimiento y de equilibrio. Sí, muchas veces pensamos, hay que fortalecer al cuerpo. Claro que hay que fortalecerlo, pero la verdad es que el cuerpo, como no es estático, si solo piensas en fortalecerlo desde lo estático, haces músculos no responsivos y entonces en lugar de que a veces te beneficie, te perjudica. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a pasar hacia adelante a mi pie izquierdo. Hay una buena distancia entre mis pies y por eso moverme para fortalecerme es más valioso que fortalecerme en fijo. No quiere decir que no podemos usar esa estrategia a veces, pero yo no quiero un cuerpo que se vuelva grueso, que se acorace. Quiero un cuerpo que siga siendo dinámico. Por eso muchas veces se pone más la imagen de un tigre, de un felino, que tiene esa capacidad de adquirir tono y fuerza y luego relajarla. Y eso es lo que queremos cultivar. Y para eso nos sirve la fascia. Entonces, otra vez, lleva hacia adelante, ve que estoy dando fuerza hacia el dedo gordo, vuelve a regresar. Son estrategias nada más de movimiento y el movimiento repetido conectado a la respiración me permite esta inteligencia. Una vez más, aquí estamos experimentando, además de ese movimiento, el llevar el brazo cruzado a atravesarlo. Lo estoy haciendo muy en chiquito. No te estoy pidiendo que bajes muchísimo. Es algo que a lo mejor puedes hacer en otro momento, pero importante es que sientas esta estrategia de movimiento que estás realizando. Una más. ¿Sí? ¿Cómo sientes la fuerza con un cuerpo que flota en el espacio? Si esa es la clave. ¿Cómo sientes esa compactación de tu cuerpo en una cualidad flotante? Y regresa. Sí, y regreso otra vez a mis pies paralelos. Reconozco cómo me siento. El registro constante de mi sentir es el que rompe, y aprovecho ahí para compartirlo contigo, Sara, y tu pregunta. Cuando yo rompo lo habitual de mi cuerpo que cree saber qué es lo que está haciendo, yo le abro a la curiosidad, lo abro a la espontaneidad y por lo mismo, entrar en curiosidad es entrar en el presente. Y en el presente deja de ser tan importante el pasado o el futuro sin que eso no implique que yo puedo generar una proyección, ¿sí? Entonces, saberme vivir en mi cuerpo en presente es lo que rompe con esa red por defecto de que yo ya sé todo lo que pienso. Es un desastre creer que sabemos todo lo que pensamos. Bien, vamos a hacer un último movimiento. Te invito nuevamente a que conectes con tus manos, que sientas esa fuerza que proyectas, que dejes que tus manos se suelten. Lleva tus codos, tus muñecas, tus hombros a sentir la movilidad. Deja un momentito nada más aquí, sensaciones súper chiquitas que podemos replicar en cualquier momento del día. Y regresas. Hablando nuevamente de fascia, separa un poquito a tus pies y vamos a hacer una estrategia que libera muy rico al cuello y a la cabeza. Entonces, suavizo mis rodillas. Voy a usar una mano, yo estoy usando la izquierda, puedes usar la derecha. Y lo que voy a hacer es empujar a mi cabeza y a mi cabeza recargarla en la mano. Y esta se queda como conectada a la atmósfera. No está olvidada, no porque estoy trabajando aquí, ya no estoy presente en la totalidad, en ese campo holístico de mi cuerpo. Y regresa. Sí, entonces aquí estoy usando más el peso de la cabeza hacia la mano, pero la mano detiene, frena. ¿Se acuerdan que dijimos tensegridad es poner en relación? Y relación es abrirme a la información. Y una vez más, lo que hago es dejar que baje un poquito. Si esta mano está conectada con lo que estoy sintiendo, y vuelvo a regresar.
Y ahora esto mismo lo voy a hacer al revés. La mano invita a la cabeza y la cabeza le regresa información a la mano. Para mí, este es una de las estrategias de movimiento que más ayuda a mi cuello cuando se tensa. Y otra vez hacia acá. Respira, esto es muy importante. He hablado poco de la respiración, aunque es una de mis grandes pasiones, porque mientras respiramos estamos vivos, estamos realmente reconociendo lo que sentimos y regreso. Y percibe qué cambió. Sí, mueve un momentito tu cabeza. Vamos a hacer por último esta misma estrategia del otro lado. Entonces pongo mi mano, suavizo mis articulaciones, me dejo que baje y regreso un poquito. Esta mano está vinculada. Es como si estuviera sostenida de esa atmósfera que mencioné y me ayuda. Si el espacio en mi axila me está ayudando. Y respira, conecta a través de la respiración. Cambia la estrategia, regresa al centro. Y ahora al revés, la mano empuja al cuello, a la cabeza, le da oportunidad a toda esa musculatura en red que tenemos en la parte posterior. Y regresas. Y última vez, ese movimiento. Eso es excelente. Suelta un poquitito tu cabeza. Ve qué efecto tuvo para ti este movimiento. Coloca la lengua en el paladar. Lleva un momento tus manos a la cintura con la lengua en el paladar. Lleva tu cabeza hacia atrás. Y regresa. Hazlo una segunda vez, suavizando rodillas, hacia atrás y sueltas. Bien, suelta tu cabeza aquí. Libera por completo. Sitúa un momento tus manos en abdomen y pecho. Siente el ritmo de tu respiración y regresa a esa posición de piernas conectadas a la tierra, manos vinculadas a nuestro cuerpo. Bien, me regreso para allá. Y nuevamente nos encontramos aquí en grupo. Pues es una pequeña muestra, les recuerdo, gracias Silvia, les recuerdo que es una pequeña muestra que no estoy retando demasiado porque no sé muy bien en qué condición se encuentran en este momento, pero son como estrategias de movimiento funcional. Espero que las hayan sentido ricas. Compartimos nuevamente que es también una invitación a nuestro retiro, que es del 14 al 17 de marzo. Las personas que entraron hace un ratito no tuvieron la oportunidad de ver el lugar tan lindo donde va a realizarse el retiro. A lo mejor Armando nos puede volver a compartir un momento esta presentación del espacio con fotografías de nuestro querido Jorge que está aquí presente del año pasado y pues bueno, me encantará contar con ustedes. Las personas que participaron en esta masterclass van a recibir un correo con una posibilidad de acceder al retiro con un descuento especial que durará 3 días. Así que pues bienvenidos y bienvenidas si se animan. Y por favor, Armando, compártenos un momentito. Gracias por sus retroalimentación. Dame Bien, un Rocío. momentito y ahorita Sí. les comparto para que conozcan el lugar. Y aunque esté pasándose un poco las imágenes del lugar, ay, qué lástima que estés muy lejos, Vero. Entonces,
cuando gusten, digo, van a recibir la grabación y van a recibirla con un enlace especial que tendrá el descuento por 3 días, bueno, de aquí al miércoles, para que puedan pagar con descuento. De hecho, les acabo de enviar en el chat el enlace a la landing page donde tenemos ya la promoción activa. Y bueno, mientras ven las imágenes, también pueden preguntar, pueden compartir, pueden decir cómo se sienten. Pues vean qué hermosura de lugar. Ese es el salón donde tenemos la práctica con vista al agua. Este es un lugar que tiene además una alimentación, un menú exquisito, que además parte de las cosas se producen ahí mismo. Así que bueno, gracias a las que se están despidiendo y se van. Y cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres para ello. Vean qué rica convivencia en una mesa compartida. Es una hacienda hermosa que está, mira, pues encantada, me encantaría ir a Argentina, feliz de estar por allá. Por lo pronto, sí tenemos una chica que viene de Argentina a nuestro retiro, así que será un gusto. Entonces pueden ver que es un espléndido lugar y que tendremos prácticas muy variadas. Muy bien, pues si, si quieres, deja de compartir para que, si quieres, cerremos. Listo. Está divino, Rosa. Sí, está precioso el lugar, les prometo que está precioso y la comida está deliciosa. Hola. Sí, está deliciosa, deliciosa el lugar. Está por Querétaro, entre Querétaro y San Miguel de Allende, pero está fácil de llegar. Normalmente lo que hacemos es nos reunimos en un punto para podernos ir juntos y es más fácil y más conveniente. Y y pues me encantará verlos a muchos. Creo que es un maravilloso momento para vincularnos, para podernos comunicar desde el corazón, que nos está haciendo falta para caminar el camino que estamos haciendo en este momento, en esta nueva era a la que estamos entrando. Muy bien, pues recibirán la clase grabada, la pueden compartir con quien quieran, recibirán el acceso especial al descuento y espero pues verlos muy pronto. Les agradezco estar aquí. Gracias, Rose. Gracias, hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas Paro aquí la gracias. grabación. Gracias. Gracias.